En medio del tema de la crisis de inseguridad, Vicente, en medio del tema de las lluvias, además, este número sin duda es importante. Varios temas que quiero empezar a tocar, mientras que pues, el Consejo Nacional Electoral también hace su papel. Ya tenemos, me informan que algunos exit polls que empiezan a estar sobre la mesa, apenas los tengamos, hablaremos de eso. ¿Cómo se ve el Ecuador en estos momentos frente a quien pueda gobernarlo? Es decir, estamos hablando de dos modelos distintos, Vicente. Estamos hablando de, para unos, volver a un pasado que ya se conoce como el correísmo, y el otro, pues, que ha tenido una oportunidad de gobernar de 1 año y medio. Cuando se pone al Ecuador en la región, en sus relaciones con Estados Unidos, en ese momento uno dice, bueno, ¿para qué lado tomaría el Ecuador, por ejemplo, en caso, y empecemos a hablar de casos hipotéticos, en caso de que ganara, por ejemplo, nuevamente fuera reelecto Daniel Noboa? ¿Qué camino, qué senda sería la que se miraría más claro al país con Daniel Noboa nuevamente a la cabeza? Bueno, yo creo que Ecuador no es tan distinta, la situación de Ecuador no es tan distinta a la de América Latina, ¿no? Nos encontramos en una doble trampa, en aquella de poco o bajo crecimiento económico, en el caso de Ecuador, en una recesión con muy poco crecimiento económico en los 3 primeros trimestres del año 2024 y obviamente en altos niveles de desigualdad. Y yo diría que agravado por la situación de esta policrisis, ¿no? La económica, la social y por supuesto también la política a cierta forma o a cierta manera. El agravante de Ecuador es el crimen organizado transnacional, en los altos niveles de inseguridad, de secuestro y la situación de las familias ecuatorianas en general. ¿Cómo ver un gobierno en mayo del 2025 ganar a quien ganare? Yo creo que lo más importante como primera cosa es llamar a la unidad nacional. Hoy estamos frente a un país hiperpolarizado, con dos tendencias sumamente marcadas, con dos modelos de país completamente distintos, y eso se siente en el trabajo, se siente en las familias incluso. Entonces, quien ganara debería saber que va a gobernar no solamente para quienes votaron por él o por ella, sino también para todos los ecuatorianos. Una vez haciendo desde ese liderazgo político y desde Carondelet, llamando a una unidad nacional, marcando una agenda país, hay que ponerle ojo y foco a los grandes problemas estructurales que tiene el Ecuador. Y cuando hablamos de problemas estructurales, vamos a hablar de seguridad y vamos a hablar de economía, pero también de reconstruir ese tejido social que hoy está roto. Si el presidente Noboa pues, fuera reelecto, definitivamente habrá que hacer algunos ajustes en materia de gestión, porque esto no significa un cheque en blanco, sino que definitivamente pues, la ciudadanía está expectante de que su situación económica mejore, de salir de la informalidad, de los grandes niveles de informalidad que tenemos en el país, más del 50%, y por supuesto de generación de empleo. Si se genera empleo, se va a generar también inversión extranjera directa. En realidad al revés, ¿no? Si hay inversión extranjera directa, se va a generar más empleo y eso va a significar un alivio en las familias ecuatorianas. Yo creo que a priori esas son como las principales preocupaciones de los ecuatorianos en cualquiera de los dos casos.